la revolución será feminista o no será, ¿no? Y ahora también hemos asistido recientemente en nuestros contextos en el mundo a revoluciones muy importantes, a sueños de transformación muy importantes que han traicionado luego posteriormente la demanda de libertad, de derechos y de igualdad de las mujeres, ¿no? Porque en ese momento lo que se produce, que es algo absolutamente terrible, pero es lo que se llama la misoginia ilustrada, ¿no? Como los propios teóricos que están defendiendo que todos los seres humanos son iguales, como Rousseau, por ejemplo, lo que se dedican luego a excluir de esa igualdad a las mujeres, ¿no? Yo cuando era jovencilla adoraba a Rousseau por lo de, ¿no?, el pacto social, la teoría del buen salvaje, todos los seres humanos son buenos, etc., ¿no? Hasta que vi que era uno de los grandes misóginos de la Ilustración, que fue uno de los grandes responsables, de los grandes teóricos de la exclusión de las mujeres de todo derecho, ya no solo de los derechos de la ciudadanía, sino que fue uno de los grandes teóricos de la sumisión de las mujeres. Él teorizó absolutamente que el lugar de las mujeres era el matrimonio, era el espacio doméstico y era la sumisión. Rousseau escribió un libro que se llama Emilio la Educación, no sé si os acordáis, que es el libro donde él proyecta cuál ha de ser la educación del nuevo ciudadano, ¿no?, de Emilio, de ese nuevo hombre, de ese nuevo chico que será el protagonista de esa revolución burguesa que ellos están protagonizando, ¿no? En ese libro dedica un capítulo a la educación de Sofía, ¿vale? Un capítulo a la educación de las mujeres. Y en ese capítulo y en ese libro Rousseau lo que dice es que el lugar de las mujeres es la dependencia y que por tanto desde muy bien pequeñas las mujeres tenemos que ser educadas para cubrir los deseos de los otros, para cubrir y estar cómodas en ese lugar de la sumisión y de la dependencia. Y yo siempre he pensado, ¿cómo es posible que que teoriza, y luego lo que refuta Mary Wollstonecraft, pero hoy hablaremos de eso, cómo alguien que está defendiendo la igualdad de todo ser humano porque el patrimonio que nos hace iguales la razón excluye a todas las mujeres, ¿no? Si esa es la premisa de partida de tu pensamiento, ¿cómo puede llevar a esa exclusión terrible, ¿no? Rousseau lo teoriza junto con muchos otros. Rousseau solamente un ejemplo más de que en realidad el lugar fundamental de la mujer, o sea, su argumento, como siempre, como ha sido posteriormente, es la biología. Todos somos iguales, pero las mujeres somos diferentes por naturaleza y nuestra biología nos lleva a ser madres, esposas, hijas, amantes y nos lleva a la dependencia, porque nuestro lugar en el mundo no es el mundo de lo público, el mundo de la política, sino el mundo de lo privado. Esa es la lógica que ahí se gesta, que nos excluye y que durante siglos nos ha mantenido excluidas de los derechos de ciudadanía y de los derechos sobre nuestra libertad, sobre nuestra autonomía, sobre nuestro propio cuerpo. Porque hasta hace un siglo, y muchas de nosotras podemos recordar todavía cuando en Cataluña, en el Estado español, las mujeres todavía estábamos privadas de los derechos básicos sobre nuestra decisión, es en ese momento donde se gesta algo que se ha venido a llamar luego del pacto social al pacto sexual. Hay un pacto social, sí, entre los hombres poderosos también, que excluyen, desde luego, a las mujeres de ese pacto, de esa configuración del mundo que conforma nuestra contemporaneidad. Només aquí comentar també el paper d'una dona que va ser molt, molt important i que volíem compartir amb vosaltres, que va ser Flora Tristán. No sé si alguna de vosaltres la coneixeu també. Y queremos traer a Flora Tristán porque así como las revolucionarias francesas nos enseñaron qué tipo de revolución queremos y cómo la revolución ha de tener necesariamente, consustancialmente, el derecho de las mujeres, un cambio de transformación social, relacional y personal que contemple, ¿no?, la expresión libre de todas las personas, de mujeres y hombres. Flora Tristán yo creo que nos aporta también otro elemento muy importante para el momento que vivimos en la actualidad, ¿no? Además ahora, este mes conmemorábamos 170 años de su muerte y pensábamos, bueno, pues es bonito también hacerle un homenaje en ese sentido, ¿no? Flora Tristán es la paria, ¿no? Escribe varias cosas, varios libros. Ella se autodenomina a sí misma como la paria porque es una mujer excluida, es una desplazada por múltiples motivos, es una desplazada por
por familia, porque su madre, su padre no es reconocida, hija ilegítima. Es casada a los 15 años, vive en una pobreza extrema cuando se encuentra en esta situación de ser excluida. Su madre y ella viven la pobreza más extrema en uno de los barrios de París, y la madre decide que se tiene que casar muy joven con un impresor en un taller en el que ella comienza a trabajar, ¿no? Con este chazal. En su vida vive 41 años, porque una vida intensísima donde suceden muchas cosas y donde ella transgrede una tras otra todas las normativas patriarcales, ¿no? Se casa con este hombre que además la somete a todo tipo de violencia física, psicológica, emocional y también de carácter sexual. Tanto es así que incluso intenta asesinarla, y eso finalmente consigue que lo puedan detener y ya librarse y conquistar un espacio de libertad. Pero Flora Tristán vive y denuncia clarísimamente todo tipo de violencias que las mujeres están sufriendo en ese momento, y cómo el matrimonio significa la muerte literal, ¿no? La muerte de derecho y la muerte literal de la libertad de las mujeres, ¿no? Ella hace también unos periplos vitales, viaja a Perú, pero sobre todo hace un periplo personal importantísimo de toma de conciencia de lo que significa ser mujer para ella, mujer desplazada, mujer paria, mujer que está fuera de las lógicas del poder, en esa sociedad donde hay una emergencia capitalista brutal. Tanto en París como en Londres, que ella también trabaja como criada en Londres. O sea, ella está atravesando esa Europa donde el capitalismo está con toda la fuerza incipiente y con todas las condiciones de desigualdad brutales que atraviesa la vida de todas las personas, de la mujer y del hombre, ¿no? Flora Tristán también es muy interesante porque dedica una parte de su vida fundamental a la lucha de lo que ella considera una doble desigualdad y una doble discriminación, que es la de clase y que es la de género, ¿no? Como mujer y como mujer obrera, ¿no? Y denuncia las lógicas patriarcales por primera vez en ese siglo XIX, ¿no? tan complejo, tan a contrapié, denuncia las lógicas patriarcales y denuncia las lógicas capitalistas, ¿no? Ella es la primera que dice, por ejemplo, cualquier hombre oprimido puede llegar a su casa y oprimir a otro ser humano que es su mujer, ¿no? O ella decía esta frase, ¿no? De las mujeres somos el proletariado del mismo proletariado, ¿no? Por eso creo que Flora Tristán también es muy interesante, porque ya está poniéndose sobre aquel escenario de aquellas calles, de aquel capitalismo que ya llamábamos Love, ¿no? El demonio más terrible para los seres humanos, está poniendo la lógica de no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Primero ya está de alguna manera problematizando la categoría mujer, ¿no? Porque está introduciendo elementos también, otro eje de desigualdad, como pueden ser el ser extranjera o mestiza, como es ella, y el ser pobre, ¿no? Y lo que significa ser mujer pobre, mestiza y excluida en aquella sociedad capitalista de Francia o de Inglaterra, ¿no? Además, ella tiene una agenda, cuando digo una agenda, las cosas que ella escribe que reivindican, sí, muchas de ellas siguen siendo absolutamente demandas contemporáneas, ¿no? Ella, por ejemplo, denuncia todo tipo de violación, todo tipo de violencia contra las mujeres, pero pone en el centro también el tema de las violencias sexuales, por ejemplo, que es un tema, que ustedes tenéis ahí el cartel, ¿no?, de la ciega rebelde, no es no, y que seguimos viviendo en la actualidad. No solamente la violencia física, sino toda la violencia que tienen que ver con la apropiación de la sexualidad de las mujeres. En ese momento ya eran súper conscientes de eso, ¿sabes? Que su cuerpo, su vida y su sexualidad no les pertenecía y no les pertenecía. En realidad, salvo mujeres como ella que rompían con todas esas lógicas. Y ellas denuncian, por ejemplo, la prostitución en ese momento. Ahora podemos tener posiciones y debates contemporáneos un poco diferentes, pero para ella, clarísimamente en ese momento hay dos formas de apropiación del cuerpo de las mujeres por parte del patriarcado. Una es el matrimonio y otra es la prostitución, ¿no? Ese es un debate que ellas colocan en el centro como una forma de dominio y control de la sexualidad femenina. Y otro elemento que también creo que es absolutamente contemporáneo de Flora Tristán y que es absolutamente maravilloso y que muestra sus transgresiones tiene que ver con algo que ustedes también decían en vuestra presentación de la FIGA, ¿no? La invisibilidad lésbica o la invisibilidad LGTB que diríamos ahora, o trans, ¿eh? Pero ella, esa mujer, ¿no?,
en ese contexto social, en ese contexto de esa miseria, de esa madre que la casa, de ese marido que la maltrata, que abusa sexualmente de su hija, que se enfrenta a las lógicas, que intenta buscar esclechas de libertad. Una de ellas también, que hace Flora Tristán en sus 41 años de vida, es poner en valor el amor hacia otra mujer. Algo que tampoco lo han contado nunca, porque, bueno, ¿tenemos modelos de mujeres? No. ¿Tenemos modelos de mujeres lesbianas? Todavía menos, ¿no? Absolutamente, muchas menos, porque incluso las que eran están invisibilizadas, absolutamente. Eso no se narra nunca, ¿no? Y no me da tiempo aquí, pero tengo un texto, por ejemplo, de la carta que escribía a una mujer que fue seguramente el amor de su vida, ¿no? Donde ella expresaba abiertamente, ¿no? Qué ganas, cómo deseo ser amada por una mujer, ¿no? Porque sé que el amor de ningún hombre en este momento me puede bastar, ¿no? Lo dice explícitamente y lo dice desde el reconocimiento también de su deseo y de su libertad. Porque otro de los efectos del patriarcado, quizá, y otro elemento de debate, ¿no?, que dejamos aquí, es cómo nos arrebata, cómo el patriarcado a tantísimas personas no ha arrebatado nuestro propio deseo. Y cuando hablo de personas, no estoy hablando solamente del deseo femenino, no estoy hablando solamente del deseo de las mujeres, estoy hablando también del deseo del hombre, ¿no? Cómo el patriarcado construye unos imaginarios, ¿no?, construye unas estructuras sociales, construye unas realidades interpersonales, pero conforma también una subjetividad, una forma de estar en el mundo mujer y hombre, ¿no? Y cómo desde ahí, desde esos modelos patriarcales heteronormativos, desde esos lugares normativos, cómo nos limita, cómo nos mutila el deseo a todos nosotros, ¿no? Tanto a las mujeres como a los hombres. Por eso también es muy bonito, ¿no?, que hayáis tantos chicos aquí hoy, y es tan bonito que la Figa Rebel sea un grupo feminista mixto, porque el feminismo es un patrimonio colectivo de mujeres y de hombres, no es solamente de las mujeres. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un hombre no puede ser feminista, ¿cómo un hombre no se va a declarar feminista si el patriarcado es devastador con todas nosotras, pero es devastador también con todos vosotros, ¿no? Cómo limita, cómo mutila, cómo controla, cómo normativiza, ¿no? Y por tanto, bueno, Flora es una de las mujeres, ¿no?, que en ese siglo XIX está poniendo todo este tema también sobre la mesa, sobre su reivindicación, ¿no? No, jo conec dones de la història, i conec unes quantes i a més revolucionàries. Però després hem pensat que coneixem aquestes dones pel fet de ser dones i de la minoria que representen. I que si tu mires la història, la majoria, o sigui, les persones importants són homes, i el fet que les dones siguin importants és pel fet de ser dones, o la primera dona una dona que fa tal. Llavors, com que això no ho havíem pensat mai, pensàvem que sí que coneixíem a dones i que ens agradaven les dones pel fet del que feien, i més que res les coneixem pel fet de ser dones i el que feien. Ens hem quedat com... Ostres, que... Es verdad que algunas de nosotras podemos conocer a algunas mujeres, pero porque como hemos ido como rasgando, digamos, ¿sabes?, hemos ido recuperando, hemos ido arañando de alguna manera los resquicios, pero el mundo, o sea, el mundo de lo importante, del valor de la cultura, de lo simbólico, de las aportaciones, es aquello que ha conformado al hombre. Yo no sé ustedes, pero cuando estudié filosofía, durante 4 años, 5, no estudié ni una sola mujer, ni siquiera las grandes mujeres del siglo XX. Claro, no solamente era un problema, un déficit de mujeres, ¿sabes?, de que no hubiera mujeres, de que silenciaran lo que habían aportado esas mujeres, sino que además lo que estaba transmitiendo es que el pensamiento es masculino, que la alta cultura, que el pensamiento elevado era un patrimonio masculino, y así en todos los ámbitos, ¿no? Para mí. Ese es, y no es que eso cuando yo estudiaba hace 20 años, la filosofía no contemplaba la aportación de las mujeres, sino en la actualidad no entra ni una sola mujer filósofa en las pruebas de filosofía de la selectividad, por ejemplo, ahora, en 2013, 2014, ¿no? O sea, es cómo se construye un universo donde lo significativo, lo importante, lo valorado, ¿no?, eso es la aportación de los hombres y sobre todo la lógica masculina, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en la crisis de la política contemporánea, que obedece a una lógica patriarcal.
Yo quería hacer hincapié en dos tópicos que has tratado y que creo que es súper interesante tratar. El primero es cuando hablas de la doble discriminación. Hoy en día hay trabajos que también hablan de una triple discriminación incluso, ¿no? Que rompe con la idea de que la dominación de género siempre se realiza de un hombre a una mujer, ¿no? Cuando se están dando estudios en los que se ve que mujeres estadounidenses, porque son los estudios que hay actualmente sobre todo de clase media, que por su posición de clase y étnica están esclavizando, y no deja de ser una dominación de género también, a mujeres negras en este caso y de clase trabajadora, ¿no? Para realizar precisamente las tareas reproductivas. Y en segundo lugar, un segundo tópico que me ha gustado mucho que trataras era la idea también de que algunas autoras, incluso desde corrientes neomarxistas, también se ha tratado de que se entiende a la idea de que solo la clase capitalista reproduce esas desigualdades de género, ¿no? Cuando sobre todo, por ejemplo, en los primeros estudios del marxismo, pero seguramente lo encontraríamos en todos los primeros movimientos revolucionarios, las mujeres quedaban también al margen en la concepción, ¿no? Cuando luego se demostraba en la evidencia de que eran absolutamente imprescindibles para la realización de cualquier tipo de idea utópica, ¿no? Y me gusta por la idea esa de que rompe, ¿no? De que no siempre se generan desigualdades de género de hombre a mujer, también hay desigualdades de género, transversalmente con otras dimensiones, obviamente, como la clase y la etnia, entre mujeres, y que la clase trabajadora, muchas veces, sin ser consecuente de ello, también reproduce las mismas desigualdades, ¿no? Y creo que es una aportación súper interesante para romper tópicos también, ¿no? Y creo que es básico eso. Totalmente. Por eso me parecía interesante traer a Flora Tristán, porque una de las primeras, ¿no? Luego el pensamiento feminista, el pensamiento social lo ha ido desarrollando más, cómo se articulan las lógicas de poder y de dominación, y por tanto el género es un eje, pero hay otro, y está atravesado por clase social, por opción sexual, por creencias, por raza, pero posteriormente lo hemos ido desarrollando y hay teóricas, mujeres y hombres que lo han puesto sobre la mesa. Pero estas primeras mujeres, ¿no? Por eso Flora me parecía que interesante, y porque señala lo que luego señalan muchas más mujeres a lo largo del siglo XIX que tú reflexionas, que es cómo, bueno, efectivamente las lógicas del poder la integramos, digamos, la hacemos nuestra, ¿no? Y es el gran problema, es lo que Emilio llamaba después la colonización interior del patriarcado. Claro, eso está en nosotras, no solo está en la estructura social, está en mujeres y hombres, y por tanto lo reproducimos. Y todas las clases sociales lo reproducen. Por eso hay esa lucha muy interesante también, que no da tiempo hoy de entrar, pero de muchas mujeres, sobre todo en los movimientos socialistas, comunistas, incluso anarquistas, que intentan poner el feminismo como un elemento central en su agenda, y tienen muchas dificultades, ¿no? Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Kollontai, Emma Goldman, ¿no? Que también tú señalabas antes, ¿sabes? Que se enfrentan con esa resistencia. Pero es que incluso en el movimiento social, en el movimiento político de la España o de la Cataluña contemporánea, siempre te decían, compañera, lo del feminismo, para después, cuando hagamos la revolución, ya llegará el feminismo, no? Se postergava com un element fundamental, sí. Bueno, a mi sempre em crida l'atenció arribar a entendre els mecanismes que propicien, hi ha molts segurament, però segurament són més els que no en som conscients. I també resulta curiós que sempre que parlem de feminisme l'associem al capitalisme. Evidentment, el capitalisme li ha anat de conya, no? I possiblement perquè ha sigut segurament sota el sistema capitalista que s'ha produït el feminisme i la consciència o l'autoconsciència de les dones com a col·lectiu, però el patriarcat és molt anterior, és molt anterior. Les estructures aquestes i el sotmetiment i la subordinació i la invisibilitat és molt anterior. No sé el per què, no? A mi m'agradaria molt entendre els mecanismes. Però llavors que no donem, com que ho associem sempre al sistema econòmic en el que vivim, que no es donés la falsa idea de que lluitar contra el capitalisme és equivalent a resoldre els problemes dones, altres opcions sexuals, etc. Parlem de dones sobretot, però jo incloc tot el que no sigui la heteronormativització. No, en això també només podem anar, no sé, per seguir la nostra tradició, entre cometes, a la Grècia clàssica, i tot l'imaginari de la mitologia és
es el mundo, ¿no?, de la expresión de la emergencia del patriarcado, del poder sobre la prehistoria. La prehistoria. Más cazadores, un punto. Pero para mí hay un elemento en el patriarcado que es muy importante y que asocio clarísimamente, y es que el capitalismo necesita clarísimamente no solamente el marco de referencia conceptual de dominación, sino necesita la apropiación del cuerpo de las mujeres, porque el capitalismo se sustenta en la propiedad privada. Y para asegurar la descendencia de la propiedad privada necesitan controlar la sexualidad femenina, ¿no?, que es lo que decía Engels de alguna manera, ¿no? O sea, necesita, el capitalista, o sea, quien tiene un patrimonio necesita que ese hijo que va a heredar sea su hijo. Y para eso necesita controlar la sexualidad a través del matrimonio monogámico, heterosexual. Es verdad que es anterior, pero desde luego hay una fusión de intereses entre patriarcado y capitalismo que creo que está muy presente también en una parte de dominio sobre el cuerpo de las mujeres. Que antes también, pero bueno, también había situaciones diferentes, realidades diferentes. No todas las sociedades han tenido el mismo grado, nivel de dominio sobre la vida de las mujeres. Un temazo, porque es el temazo de las raíces, ¿no?, que es lo que tú estás planteando, ¿no? Sí, és a dir, i també si pots tindre un càrrec més alt no deixes de tindre fills, deixes de fer... No existeix els fills amb càrrecs alts. Perquè ho canvies la lògica, no?, que organitza i estructura l'espai que sigui, el de la política, el de la feina, pues llavors només arriben aquelles persones, homes o dones, que estan d'acord en un model determinat. Y per tant, si es una lógica muy masculinizada, solo llegarán aquellas mujeres, pues como la Merkel, o como antes fue la Thatcher, o sea, mujeres, o no sé, la Cristina Lagarde. ¿Tiene derecho a estar allí? Sí, tiene derecho como cualquier hombre. Ahora, esa mujer no es feminista, por tanto, o sea, esa mujer va a reproducir el poder y en algún momento lo va a reproducir más que un hombre, porque tiene que afirmar más, que va a ser más dura, más, ¿no? Porque la estructura te lleva a ello. Si estás, tienes que ser como ellos. Y de hecho se mimetizan, incluso en la ropa. ¿Sabes? En todo, en sus imaginarios. Efectivamente son como hombres de alguna manera, simbólica y vitalmente, ¿no? Porque si no, no sobreviven. Porque si no, no pueden estar, porque si no te excluyen, ¿no? Jo sí que sento que hi ha hagut com uns certs passos endavant, no? Per exemple, recordo que no fa tant, amb el govern de Zapatero va haver-hi molt de debat amb el tema de la paritat i tot plegat, no? I sí que es va aconseguir que hi hagués certa paritat en el govern, però després era interessant que rascaves una mica més enllà i quan miraves el número de fills que tenien, em sembla que la mitjana dels homes era 3,8 i la de les dones era 0,6. És a dir, les dones per estar en aquests llocs sí que havien de fer, no vull dir sacrifici perquè no sé si era la seva tria el tema de tenir fills o no, però sens dubte sí que hi havia un marge que feia com que era interessant de reflexionar, no? Sí, és a dir, com que hi ha molts passos que es van fent i que sens dubte són importants i que donen visibilitat, però alhora que també com aquests més sutils, no? Que encara segueixen estant allà i que segueix fent falta com treballar, no? També jo sento que el tema de la corresponsabilitat també ha passat alguna cosa com similar, no? Sí que cada vegada sembla que hi ha més homes que assumeixen més tasques de la llar, però tasques com més, vale, doncs vaig a buscar les criatures a l'escola o vaig a fer la compra, però la planificació del que hi ha a la nevera perquè què és el que hauré de cuinar segueix recaient moltes vegades sobre les dones, no? Hi ha una certa gestió que segueix pertanyent a les dones, tot i que les d'acció, que potser a vegades també tenen més reconeixement per visibilitat, ja sí que tendeix a ser com més compartida, que sí que és com la importància de seguir reflexionant sobre els temes que sembla que ja s'hagi avançat. En aquest petit passeig per l'aportació d'aquestes dones, d'algunes dones, ens interessava molt també portar algunes d'elles que no només van qüestionar les estructures socials, no només van qüestionar les lògiques de poder de les relacions polítiques, sindicals, de les desigualtats estructurals que ellas estaban visquent, sino que ya van un paso más allá también en su reflexión y en su denuncia, ¿no? Y dentro de esta tradición libertaria, socialista, anarquista en el sentido amplio del término también, me interesaba mucho con Laura, lo comentábamos,
recuperar las voces de algunas mujeres que ya ponen lo que luego Kate Miller dijo y el feminismo radical de lo personal es político, ¿no? Cuando estas mujeres de la década de los 70, ¿no?, del siglo XX hacen todas estas luchas y ponen, ¿no?, este movimiento organizado de lo que significó el movimiento radical, ellas no fueron las primeras que empezaron a decir o a pensar o a sentir que lo que ellas vivían tenía también una dimensión política, que el patriarcado, la desigualdad no estaba solo fuera, sino que estaba dentro de sus vidas también, que las conformaba, que tenía que ver con su lugar en el mundo, con su forma de sentir, con las relaciones que establecían con ellas mismas y con los otros, ¿no? Y en ese sentido nos parecía muy interesante la aportación de Alejandra Kollontai. Seguro que algunas, ¿no?, de ustedes la conocéis, algunos de ustedes la conocéis. Kollontai fue una mujer que transitó finales del siglo XIX, principios del siglo XX, participó activamente en la Revolución Rusa, fue una bolchevique y fue una mujer feminista muy significada, ¿no? Dentro de todo eso que decía el compañero, ¿no?, también ¿no?, en esos debates que atravesaron los movimientos políticos de aquel momento, ella fue una de las mujeres, junto con Clara Zetkin, con Rosa Luxemburgo y ella era un poco más joven, que participa activamente y que pone en el centro del debate que la revolución tiene que contemplar los derechos de las mujeres. Ella eso lo tiene absolutamente claro, ¿no? Pero además tiene claro otra cosa que a mí me parece absolutamente maravillosa y de una contemporaneidad todavía absoluta, ¿no? Ella lo que pone en cuestión ya como centro de análisis político es la sexualidad y el amor, ¿no? Los talleres que hace Laura, ¿no?, los talleres que ustedes, ¿no?, habéis hecho, ¿no?, que explicaba que había hecho en Moncada, ¿no?, por ejemplo, sobre la percepción y la vivencia del amor de los chicos y de las chicas, por ejemplo, ¿no?, como un elemento preventivo para la violencia y para tantas cosas, ¿no? Alejandra Kollontai es una de las primeras que dice la represión no está solo fuera, está también dentro, ¿sabes? Y ella dice una cosa parafraseando a Lenin, ¿no?, de el amor es el opio de las mujeres, ¿no? Cuando decían la religión el opio del pueblo, ella dice el amor es el opio de las mujeres. Y el amor, una determinada forma de amor, sigue siendo el opio de las mujeres en este momento. O sea, todavía nos seguimos enfrentando a un modelo de amor que ella denunciaba, absolutamente reducido, vinculado con una conceptualización determinada, con una vivencia que ella denuncia y que señala como un elemento que dificulta, ¿no?, ese amor entendido en lógicas patriarcales que dificulta la libertad femenina, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo nos hemos enfrentado también a esa forma de entender el amor, la afectividad, aunque tenga otras formas, otras expresiones más contemporáneas, no efectivamente como las que ellas en algún momento vivieron, ¿no? Pero esa forma de amor es la lógica heteronormativa, esa forma de amor de poner al otro en el centro de la relación, de priorizar el deseo del otro a mi propio deseo o a la otra. Esto puede operar en las relaciones heterosexuales, pero también en la homosexual y lésbica. O sea, esta construcción de la identidad femenina basada, ¿no?, a ser una identidad en relación donde yo pongo en el centro, ¿no?, el amor como el elemento, como el vínculo fundamental, ¿no? Y si ese vínculo se me rompe, no se me está rompiendo una relación, sino que se me está rompiendo mi propio proyecto de vida, ¿no? Kollontai es muy interesante porque lo que hace es vincular el amor con la dependencia de las mujeres, ¿no? No solamente es una dependencia estructural, no solamente hay unas leyes que hacen que las mujeres sean dependientes, sino que a través de la socialización, a través de hacerlo tuyo de forma silenciosa, calladamente, imperceptible en muchas ocasiones, eso conforma tu identidad, ¿no?, la identidad de las mujeres. Ella lucha contra todo eso, es una de las grandes teóricas, pero no solo teóricas, o sea, son mujeres que lo llevan a la vida y a la acción, lo encarnan, es una practicante, digamos, del amor libre, absolutamente. Ella explica cómo en su primer matrimonio con este Kollontai, ¿no?, que era su primo, pues tenía una relación que ella estaba cómoda, pero sintió claramente cómo la llevaba a la dependencia y cómo ella nunca iba a renunciar a su libertad, ¿no? Y cómo rompe esa relación por la defensa de su libertad, ¿no?
para no quedar absolutamente perdida, ¿no?, en la relación con el otro. Y Kollontai también hace una cosa muy bonita, a mi juicio, ¿no?, que en ese sueño de mujer nueva que ella plantea, introduce el elemento de la sexualidad, de la libertad sexual, como decía, ¿no?, y del control, de la expresión libre de tu afecto, de tu amor, ¿no? Y ahí yo creo que también hay una tradición muy fecunda y muy bonita, que no siempre, yo creo que no siempre todavía hemos superado, que aunque efectivamente hemos conquistado cuotas importantísimas de libertad en ese ámbito también, de la relación de las mujeres con la sexualidad, con el cuerpo y con la libertad sexual en el sentido más amplio del término. Por tanto, romper, ¿no?, con las normas de la monogamia, con las normas de la heterosexualidad. Eso vincularía con los debates que tenemos, por ejemplo, en la actualidad, del poliamor, de cómo establecemos las relaciones afectivas, qué significa el vínculo. Aquí Kollontai y sus compañeras, ¿no?, abren ya una puerta interesantísima a la realidad, ¿no?, a una de las partes de la realidad de las mujeres muy importantes, ¿no? Y además Kollontai también hace una cosa muy chula, que es ya introducir el elemento de la solidaridad y la sororidad entre mujeres, ¿no? Ella siente que su vínculo no pasa con sus compañeros, que también, pero su vínculo fundamental pasa con otras mujeres que están viviendo situaciones similares a las suyas, ¿no? Esa ruptura, ¿no?, de la lógica patriarcal que siempre significa la confrontación entre mujeres, bueno, con Alejandra ya introduce el elemento importantísimo de la relación, que es lo que, ¿no?, ustedes habéis hecho también esta tarde cuando presentabais la fija, ¿no?, de cómo gestáis a partir de la relación del encuentro, o cómo nos encontramos Laura y yo, ¿no?, y nos encontramos y establece una relación de reconocimiento, o cómo, ¿no?, ustedes, ¿no?, colectivamente, cada una de nosotras y de forma global establecemos ese vínculo. Esas tres cosas de Kollontai me parece absolutamente contemporánea: la crítica a ese modelo de amor, la apropiación de la libertad y el deseo femenino y la importancia de la relación entre mujeres, más allá de las lógicas que pueden establecer los hombres, ¿no? Y claro, Kollontai es muy castigada y muy cuestionada por el aparato de aquel momento, por todos los aparatos del mundo y de todos los contextos históricos, ¿no?, que siempre limitan la libertad. Y de alguna manera conecta, ¿no?, con esa tradición que luego se desarrolla posteriormente y casi coetáneamente, que tú señalabas antes, que es Emma Goldman, por ejemplo, como representante del feminismo libertario, que es absolutamente maravilloso también, y que aporta toda esta tradición, ¿no? Que Emma Goldman era la mujer más peligrosa del mundo, ¿no?, le llamaban la revolucionaria, ¿no?, y súper bonito, ¿no? Tiene una vida tremendamente larga, interesante, rebelde y fecunda, pero sí que conecta ya con Kollontai y luego con las mujeres libertarias, con este cuestionamiento de la necesidad de un cambio global del sistema. O sea, la revolución no solo externa, sino que la revolución también es interna y tiene que romper las lógicas de las estructuras sociales, pero también de las relacionales y las personales, ¿no? Y desde ahí traigo a Emma Goldman solo porque además ella ya era una mujer mayor cuando en Cataluña, en el Estado español, se crea, una mujer mayor y muy reconocida dentro de los ambientes libertarios, se crea la grandísima plataforma que fue Mujeres Libres, ¿no? Y de hecho Emma Goldman vino a Barcelona y apoyó el movimiento libertario. Emma Goldman apoyó a Mujeres Libres y Emma Goldman escribió en las revistas de Mujeres Libres, ¿no? Mujeres Libres es la iniciativa emblemática, digamos, de una parte de las mujeres del movimiento libertario que deciden tener esta voz propia. Y estas sí ya lo tienen claro, no van a esperar que les den permiso a sus compañeros, pues, de la CNT o del movimiento libertario. Ellas cogen la voz, cogen su propia voz, reconocen su propia voz y lanzan su discurso y crean su propio órgano de organización y su propio órgano también de difusión, que es esta revista. Mujeres Libres ya saben que es una organización formada exclusivamente por mujeres. También había habido otra en algún momento
en el siglo XIX, de unas características, pero es una organización de mujeres que claman en ese momento de la República y en los primeros momentos del golpe de Estado, de la guerra civil. Ellas tienen una presencia importantísima en acompañar a la toma de conciencia de las mujeres, al cuestionamiento de la estructura y al proceso de emancipación de las mujeres, ¿no? En Magol, Mujeres Libres, inicialmente surge también del encuentro y del vínculo de algunas mujeres, ¿no? Como podría ser ahora también, como siempre ha sido, ¿no? Mujeres que se encuentran y cambian el mundo. Fundamentalmente de Mercedes de Camposanto, creo que es su apellido, de Lucía Sánchez Saornil y de la bisabuela de Laura, que era Amparo Poch. La bisabuela de Laura Poch fue una de las fundadoras de Mujeres Libres y ¿de verdad? Amparo Poch es la recuperado, la recuperación de la ha recuperado ha resucitado y conforman, ¿no? se juntan, se conjuran para hacer la revolución libertaria y feminista. Aquí su ilustre bisabuela Mercedes y Lucía Sánchez Saornil, ¿no? Tienen una vida breve, corta, porque quedan absolutamente estragadas por lo que significa la represión franquista, pero bueno, es, digamos, uno de los, en ese contexto todavía de la República, luego se recupera posteriormente, pero es el gran sueño de libertad colectiva de la mujer. Y ellas también ponen en el centro de su transformación, de su lucha, de su utopía, de sus sueños, el cambio revolucionario de la estructura, el cambio de las relaciones y el cambio de ellas mismas. Y ahí también con Laura estamos recuperando la voz de Lucía Sánchez Saornil, que fue una, como os decía, una mujer libertaria, una mujer feminista y además una mujer lesbiana, que vivió durante 50 años con su compañera, que se conocieron en ese contexto de la República, con América Castro, y que, ¿no? Siempre hay en Wikipedia en castellano, en catalán no, pero en castellano sí, se dice, bueno, parece que tuvo una relación con una mujer, pero en realidad ella no era lesbiana. Pero esto todavía, ¿sabéis? Y es como con Flora Tristán, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer después de vivir 50 años con una mujer para que digan que sí que es lesbiana? ¿Qué más tiene? Bueno, es la invisibilidad lésbica, ¿no? Con tu sello, la frente me señalas. Perderé, como tú, si se da el caso, la cabeza, pero nunca las alas. Pues no han perdido la ala está en la figa rebel, aquí en Sardañola, también está en el...